Hola, buenas tardes. Antes de... ¿Están poniendo la oferta? Antes de partir, agradecerle y pedirle disculpas por lo del el sábado. La verdad es que a mí no me gusta faltar a clases, pero tuve un pequeño accidente en la casa y como hijo único que iba quedando ahí, entonces hay que apechugar con la mamá. Así que tuve que partir a la posta. Y las postas no es que te atiendan, ¿no es cierto?, media hora, son por lo menos 4 o 5 horas de espera, así que pasé una buena noche del sábado en la posta. Pero igual, así que muchas gracias por la comprensión, por el otro curso, por haber reclamado, haber puesto el grito en el cielo, pero me costó, ¿cómo se llama así? A Alejandro al final me pasaron el... ¿Quién es Alejandro? Me pasaron tu WhatsApp, pero del otro curso no tenía, la niña está con licencia, entonces no, ya están todos. Ya, qué bueno. Traté de buscar un Face por ahí, encontré el tuyo, porque no pescaste. Parece que hace rato que no te metí porque no pescaste. Hoy día las redes sociales aquí, en algún lado no encontráis, así que estamos metidos en todos lados. Ok, lo que vamos a ver hoy día, bueno, lo último que vimos la clase pasada, terminamos con el tema de mostrar algunas curvas de oferta y demanda, ¿se acuerdan? Y pusimos una regla de si aumenta el precio, o sea, perdón, si cómo se mueve la cantidad demandada, cómo se mueve la oferta, cómo se mueve la demanda, ¿no es cierto? Si cambian los otros conceptos que se mantienen constantes y algunas reglas, se mueven hacia la derecha, a la izquierda. Pero antes de entrar ya a manejar lo que es la curva de oferta y demanda, hay que conocer de dónde viene al menos la curva de demanda. Porque la curva de demanda no es que aparezca ¿cómo se llama?, de una relación precio-cantidad solamente, sino que hay una teoría que viene detrás y que viene dada por, no sé si la han escuchado, ¿no es cierto?, la curva de indiferencia. Curva de indiferencia que son valoraciones que hacemos nosotros, los individuos, respecto de los bienes que consumimos a determinados precios y cómo los vamos cambiando, ¿no es cierto?, de acuerdo al ingreso que tenemos. Cómo cambiamos nuestro gusto, ¿no es cierto? No, perdón, nuestra cantidad consumida cuando hay cambio en el ingreso. Primero, hay que entender que los bienes y servicios a nosotros nos prestan una utilidad, ¿ya? Más, menos, va a depender de cada uno, va a depender del bien, va a depender, ¿no es cierto?, del contexto, va a depender del entorno donde estoy viviendo, muchas razones. Pero eso es más que la cantidad que voy a consumir, sino que es qué utilidad me presta ese bien o ese servicio, por qué lo estoy consumiendo. Es una cuestión un poquito más subjetiva que objetiva. Y que esa utilidad, ¿no es cierto?, al final es un sentimiento que puedo decir, me gusta más esto que esto otro. ¿Por qué? No sé. Toman Coca-Cola o toman Pepsi. Hay sabores, ¿no es cierto?, que son diferentes. Pero si yo quiero saciar la sed, yo prefiero igual, sigo prefiriendo Coca-Cola, ¿cómo se llama? Pese a la Pepsi, pese a que las dos me dan la misma utilidad, que es saciar la Pepsi. O sea, hay un tema adicional que es el gusto, ¿no es cierto?, que es la preferencia. Pero la utilidad es la misma. O sea, es medio loco entender, ¿no es cierto?, pero todos los bienes y todos los servicios tienen esa calidad, esa cualidad que se las damos nosotros, que es la utilidad que nos presta. Bien.
Esta utilidad, ¿no es cierto?, lo que explica, ¿no es cierto?, es por qué compramos un bien y por qué no compramos otro bien. No es solamente sabor, no es solamente gusto, no es solamente moda. ¿Por qué a un determinado nivel de ingreso consumimos mantequilla y no consumimos margarina? ¿Por qué consumimos a otro determinado nivel de ingreso? ¿Por qué consumimos, y si nos ponemos, ¿cómo se llama? Estricto, o sea, en el extremo, ¿por qué consumimos margarina y no consumimos cebolla frita? En definitiva, todo acompaña al pan. ¿Y por qué nos gusta más una cosa que otra? Porque el concepto de utilidad se lo estamos dando nosotros, que puede venir conformado por muchos conceptos adicionales, pero para mí la mantequilla me da una utilidad diferente a la margarina y una utilidad diferente, ¿no es cierto?, a la cebolla frita. Mi hija más chica, ellos viven en Paine, en el campo, ella prefiere, ¿no es cierto?, la cebolla frita a un pan con mantequilla. Picante, le digo yo, o sea, pero ¿qué hacer? Pues a ella le gusta eso, a ella le gusta eso y no le gusta otra cosa. Es un tema de gusto, un tema de utilidad por algo que tú prefieres. Y teniendo la opción, ¿no es cierto?, de comer mantequilla. Al final son preferencias y esas preferencias nosotros las vamos a medir en útiles. ¿Ya? Útiles. ¿Qué importancia tiene esto? Porque de acuerdo a la utilidad que nosotros le asignamos a cada bien o servicio, es cómo distribuimos nuestro ingreso. Si a nosotros no nos gusta algo, no lo voy a comprar. Y voy a ocupar ese ingreso que dejé de utilizar en algo que quizás está de moda o que quizás todos consumen, en otra cosa que solamente me gusta a mí. Porque eso me da más utilidad que lo otro. La utilidad se mide en útiles, ¿ya? Esa es la ¿cómo se llama? La medida. Es independiente la que te da un bien de la que te da el otro. No por consumir un bien te va a dar más utilidad consumir otro, sino que yo consumo dos bienes y son utilidades diferentes, no afectan uno al otro, ¿ya? Después que esto es diferente, ¿no es cierto?, a bienes complementarios o a bienes sustitutos, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y lo que sí es aditiva. ¿En qué sentido? Que si yo consumo dos bienes, la utilidad del bien X más la utilidad del bien Y es mi utilidad total. Y yo puedo ir jugando, ¿no es cierto?, si consumo 2 de X, cuánta utilidad me da, si consumo 4 de Y, cuánta utilidad me da, y al final, ¿no es cierto?, hay una utilidad final, la suma de las utilidades. O sea, se puede sumar, pero no se puede sustituir. Esa suma total se llama utilidad total, como de perogrullo. Pero esa utilidad total de repente empieza a descender. Porque cada vez que yo consume más y más de uno o de otro producto, esa utilidad total, ¿no es cierto?, ya empieza a sumar cada vez menos. Hasta un momento, ¿no es cierto?, en que llega a ser cero. Ya el consumo de esos bienes no me brinda ninguna utilidad. O sea, estoy hasta aquí. Ya comí todas las empanadas que quería, ¿no es cierto? Una empanada más, estoy que reviento. O sea, uno puede ser capaz, ¿no es cierto?, de comer ciertas cantidades, ¿no es cierto? Y cada vez que tú le pones una cantidad más, cada vez le empiezas
te sigue gustando, ¿no es cierto? Pero la capacidad de poder avanzar es cada vez menos, hasta llegar a un momento en que no puedes más. Lo mismo con todo, el trago, la ropa, el pan, ¿no es cierto? No vas a consumir 400 kilos de pan al día, porque con 1 kilo tú tienes tu máxima utilidad. 1 kilo, 1,2 kg, 1,3 kg ya empieza a bajar porque va a quedar pan para mañana y yo quiero pan fresco. Entonces va a llegar un momento en que es cero. Esa diferencia que se empieza a suceder, ¿no es cierto?, cada vez que yo avanzo en uno, se llama utilidad marginal. ¿Cuánto, ¿no es cierto?, cuánta utilidad adicional, ¿no es cierto?, me da el consumir una unidad más del mismo bien? Si tenemos la prerrogativa, ¿no es cierto?, de que la utilidad total en algún momento va a llegar a ser cero, también hay en algún momento, ¿no es cierto?, la utilidad marginal pasa de ser positiva, pasa a ser negativa, porque le empieza a quitar, ¿no es cierto?, utilidad, ya empieza a ser un malestar para la persona. ¿No entendiste? Pensemos. En ese caso la saturación sería entonces el punto más alto. El punto más alto, ¿no es cierto?, donde de ahí para adelante tú empezás a sentir un malestar cada vez que consumes más. ¿Tienes capacidad? Para que tú lo veas. Yo empiezo a consumir cantidades de un solo bien y mi utilidad empieza a subir. Sube, hasta que llega a un punto máximo. Yo puedo seguir consumiendo, pero mi utilidad ya no empieza a subir. No sigue subiendo, porque empieza a molestarme cada vez que sigo consumiendo. Ese cambio, ¿no es cierto?, en el aumento es como se comporta la curva de utilidad marginal. Cada vez que yo voy aumentando, la utilidad marginal va bajando. Cada vez me aporta menos, ¿no es cierto? Me aporta menos, hasta llegar a un punto en que llega al cero. De ahí para adelante ya no me aporta nada. Me empieza a quitar utilidad. Y ese momento en que me llego al cero coincide con el punto de saturación máxima, que es la utilidad máxima a la cual voy a llegar. ¿Se entendió? Ahora, esto es solamente para justificar lo que vamos a ver después, ¿no? La curva de oferta y demanda, pero es importante que lo conozcan porque habla de cómo son los efectos cuando yo cambio de consumir un bien a otro, ¿no es cierto? Cuánto le debo, ¿no es cierto?, a un efecto de sustitución porque me gusta más, ¿no es cierto?, o cuánto le debo a un efecto ingreso porque es efecto, ¿no es cierto?, que me aumentó la plata en el bolsillo, que eso es lo último que va a ver hoy día. En este caso, estamos consumiendo solamente un bien, el bien X, y va de 1 en 1, ¿no es cierto?, de 0 hasta 7. La utilidad que me da, ¿no es cierto?, consumir un bien, una cantidad de X, son 100 útiles, 10 útiles. 2 van a ser 18, 3 van a ser 24, y así adelante. La utilidad marginal creo que lo habíamos visto también cuando vimos la curva de ¿cómo se llama?, de uso de la frontera de posibilidades. Algo así también vimos con diferencia, ¿no es cierto? Era similar. Si tú mides cuánto aumentó la utilidad entre 0 y 10, o sea, entre 0 y 1, 10 útiles. Esa es mi utilidad marginal. Pero entre consumir 1 y consumir 2, aumentó solamente 8. Y va bajando hasta llegar a un punto, ¿no es cierto?, que es el punto de saturación, y que coincide con la utilidad máxima, porque de ahí para adelante la utilidad marginal empieza a ser negativa.
va a ser tan negativa que va a llegar un momento, ¿no es cierto?, que si esto lo sigo avanzando, voy a llegar a cero. Voy a llegar a cero. O sea, ya me empieza a molestar más que darme utilidad. Cada unidad adicional me causa un malestar más que una utilidad. El equilibrio del consumidor cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de estas curvas de utilidad. El equilibrio tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con consumo de varios productos a la vez y tiene que ver con una restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, que es cuánto es lo que máximo que yo puedo gastar. Y cuánto es lo máximo que una persona puede gastar es el ingreso que tiene. Por lo tanto, si ¿cómo se llama? Lo ponemos en fórmula, podríamos decir que el punto de equilibrio, donde está la cantidad, ¿no es cierto?, es la utilidad marginal que le da cada bien dividido por el precio, porque cada uno puede tener precios diferentes, e igualo todos los productos que yo consumo. ¿Por qué dividido por cada precio? Porque de esa forma, ¿no es cierto?, le estoy sacando el factor precio y estoy igualando a todos que valgan lo mismo. Lo estoy haciendo proporcional al precio. Y mi restricción presupuestaria es el precio de cada bien por la cantidad que estoy consumiendo. Lo sumo hasta todos los productos que yo haga, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser igual a mi ingreso, ¿no es cierto?, que es lo máximo que voy a gastar. Incluyendo quizás ahí, poniendo como uno de los productos, el ahorro también puede ser. Hola. Pensemos que tenemos dos bienes, el bien X y el bien Y. Las cantidades 1, 2, 3, 4, 5, eso es en cantidad de cada uno. Y ahí está el cuadro con las utilidades marginales de cada bien. O sea, si yo consumo un bien de X, ¿no es cierto?, me da una utilidad marginal de 10 y un bien de Y me da una utilidad marginal de 6. Si se fijan, las dos van disminuyendo, pero a tasas diferentes. Si esto lo combinamos con los precios, pensando que el precio de X son 2 pesos y el precio de Y es 1 peso, ¿cómo llegamos a calcular cuál es la cantidad máxima o cuál es la cantidad de equilibrio de este caballero? A ver si lo puedo hacer, porque está en la PPT, pero si lo podemos dibujar. Recuerda la fórmula. Las utilidades marginales, ¿no es cierto? Ah, estaban copiando el cuadro. Sorry. ¿Ah? ¿A esta?
Aquí ya calculé cuántos son los útiles que me da cada consumo de cada bien y solamente estoy llegando al cuadro final, ¿no es cierto?, que es, dada la cantidad, cuántas son las utilidades marginales que me da, ¿no es cierto?, consumiendo, haciendo consumir cada vez más tanto de X o tanto de Y. Si tengo un presupuesto total de 7 pesos, eso es lo máximo que puedo gastar, ¿ya? ¿Cuántas son las unidades que voy a consumir de X y cuántas son las unidades que voy a consumir de Y, ¿no es cierto? Siendo que, ¿no es cierto?, tiene que darse, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? La ecuación de que la utilidad marginal partido por el precio tiene que ser igual a la utilidad marginal del otro bien partido por el precio de ese otro bien. Pensemos en dónde este caballero va a gastar los 2 primeros pesos. Los 2 primeros pesos, ¿no es cierto?, que los voy a gastar. Si consumo X, ¿no es cierto?, si consumo X, a ver, si compro, al comprar 2 unidades, ¿no es cierto?, de las dos primeras unidades, ¿cuántas? Aquí hay un error en este porque, a ver, si gasto los 2 primeros pesos en la compra de X, la utilidad marginal es 10, menor que gastar los 2 primeros, porque si gasto los 2 primeros pesos en X, esto me vale 2 pesos. En cambio, para X, para Y, yo gasto los 2 pesos en 2 unidades. Por lo tanto, 11 es mayor que 10. ¿Se entendió eso? Me dice, ¿dónde voy a gastar los primeros 2 pesos? Los primeros 2 pesos los puedo gastar comprando una unidad de X, porque vale 2 pesos, o puedo comprar 2 unidades de Y, porque vale 1 peso cada una. Pero una unidad de X me da una utilidad marginal de 10, y 2 unidades de Y me da 6 más 5. Pero eso no dependerá de donde yo elijo, o tiene que ser allá al lado. ¿Cómo ahí al lado? Pues no entendí. O sea, si yo estoy comprando que X y Y, y me está diciendo que de la Y es 5 y 6, que sería 11. Y si yo elijo 3 y 4. Uno acumulado. No, pero es que tengo que partir de cero. Estoy partiendo de los primeros 2 pesos. ¿Ya? Los primeros 2 pesos. X es la unidad y el Y es un acumulado, ¿sí? No, son 2 productos diferentes. Son 2 productos diferentes. Esta es la utilidad marginal de X y esta es la utilidad marginal de Y. El comprar una unidad de X me da una utilidad marginal de 10. En la primera unidad marginal de Y son 6 pesos, o sea, 6 útiles, y la segunda 5. Pero como estoy comprando 2, porque tengo 2 pesos, me da 11. Entonces, la primera compra es comprar XY, ¿no es cierto? Vamos a sumarlo en 2. Y X, 0. Hasta ahí. ¿Dónde gastamos los segundos X? O sea, los segundos 2 pesos. Los segundos 2 pesos, vamos a seguir. Si compro, no he comprado nada todavía en X,
Por lo tanto, la primera compra puede ser 10 útiles, porque sigo ahí arriba. Tengo 10 acá. Y si compro, ¿no es cierto?, de I, son estos dos, porque son los siguientes, y esto es 7. Por lo tanto, lo que voy a comprar ahora me conviene comprar los primeros dos de X. Y ya estoy ubicado acá. Porque todavía no he comprado estos de acá, sino que esto lo puse solamente como referencia. Los siguientes dos, ¿dónde los voy a gastar? Si compro otros dos acá, ¿no es cierto?, en X, son 8. Y si compro otros dos de Y, ¿no es cierto?, son 7. Sigue siendo mayor X, por lo tanto voy a seguir quedándome con el este era 1, 2. Y el último, porque tengo 2, 4, 6 y me queda un peso. El último peso, ¿dónde lo puedo gastar independiente? Solamente en I. Por lo tanto, voy a quedarme con 3 unidades de I y 2 unidades de X. Ese es el punto de equilibrio de este caballero. Y reparte correctamente el ingreso. Empiezo a ver cómo hago la mezcla, ¿no es cierto?, entre las utilidades marginales que me va dando el cuadro que él mismo determinó, ¿no es cierto?, cosa de ir llenando la máxima utilidad, ¿no es cierto?, que me brinda el poder consumir uno u otro bien, siempre buscando la máxima utilidad. Si esto lo llevamos Profesor, disculpe, ¿el Q es el precio? la cantidad. Q, de aquí para adelante, Q siempre es cantidad. La I, ingreso, el P es precio. Siempre. Por lo tanto, podríamos hacer la fracción, ¿no es cierto?, la ecuación de la igualdad, ¿no es cierto?, que era la utilidad marginal de X partido por el precio de X igual a la utilidad marginal de Y partido por el precio de Y. Lo hice al revés aquí, pero bueno, tengo 3 unidades de X. ¿Cuál es la utilidad marginal para Y, ¿no es cierto? Perdón, para Y. Tengo 3 productos de Y. ¿Cuál es la utilidad marginal? Es 4, ¿no es cierto? Y el precio, 1. Tengo 2 unidades de X y la utilidad marginal, ¿no es cierto?, es 8. Y el precio era 2. ¿Se dio la igualdad? Se da la igualdad. ¿Y se da la restricción presupuestaria? La restricción presupuestaria era precio de X por la cantidad de X más el precio de Y por la cantidad de Y. Escribí cualquier cosa menos Y. El precio de X era 2 por 2 más 1 que era el precio, ¿no es cierto?, por 3, igual a 7 que era el ingreso.
¿De qué nos sirve esto? De nada. ¿En serio? Es para entender cómo vamos a terminar más adelante. ¿No podría dar como una guía de ejercicios para practicar? Sí, sí hay. Sí hay. Porque es la única manera de entender y ejercitar. Me importa más que aprendan a cálculo de curva de demanda y oferta y puntos de equilibrio y cómo se mueven, más que aprendan cómo mover curvas diferenciales. Por eso esto es como el marco teórico para poder entrar en cómo se llama la curva de demanda y oferta. Pero sí, sí hay ejercicios de eso también. De hecho la prueba que pretendo hacerles, que debiera ser la próxima semana, dependiendo cómo me va el sábado, o el domingo, perdón, dependiendo cómo va la prueba. O sea, no el domingo, dependiendo cómo va. El sábado 10 de... No, a ver, pero la prueba de todas formas es online. Así que no... Ese día no vamos a tener clase, pero... Y lo que estoy tratando de igualar condiciones. Y esto es... O sea, nosotros los profes nos dejan también libertad cómo podemos administrar el curso. Pero también estoy haciendo un economía para ustedes y una economía para el PS. O sea, no para el Partido Socialista, sino que para el... No, a ellos no le haría nunca. A los sedes presenciales. Y la primera prueba de los sedes presenciales es un trabajo en grupo. Así que yo creo que ustedes también van a tener un trabajo en grupo. ¿Ya? Respecto de lo mismo. Pero se entendió cómo llegar a... No sé cómo aplicar al final la práctica y entonces es más comprensión. Es más que... Es entender que el punto de equilibrio entre el consumo de dos bienes va a ser igual a la utilidad marginal que me da cada uno de esos bienes dividido por el precio. Tengo que igualarlos. Cuando lleguen a la igualdad, y para eso puedo ir probando, ¿no es cierto? El camino que yo hice de ir bajando en la tabla es el camino lógico que hay que seguir, ¿no es cierto? Porque voy aumentando de a poco. Si hubiera partido probando de un principio, hubiera terminado en un tema quizás ilógico, diciendo que voy a consumir, no sé, 4 de X, siendo que no tengo ni siquiera presupuesto para poder consumir 4 de X. Hay que ir partiendo desde cero y bajando, aumentando el consumo. Y esto al final nos daba, ¿no es cierto?, que las utilidades marginales que se tomaban, ¿no es cierto?, era la utilidad marginal de la segunda cantidad de X, que eran 8 útiles, y la tercera cantidad de Y, ¿no es cierto?, que eran 4 útiles. De ahí nacen la curva de indiferencia. De esa asignación de utilidad que nosotros les damos a ciertas cosas, nace la curva de indiferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cosas que son más útiles para nosotros y otras que son menos útiles. Tan simple como eso. Esto siempre se va a dar para la compra tanto de bienes y servicios, ¿ya? Y esta curva de indiferencia siempre va a tener dos motivaciones. Una motivación subjetiva, ¿ya?, que es el gusto del consumidor, y una motivación objetiva que tiene que ver con la cantidad de plata que tiene en el bolsillo para poder comprar. ¿Ya? Y eso nos pasa a todos. Cada vez que vamos pensando que no tenemos tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, que
y que tenemos una sola cuenta o tenemos solamente el bolsillo, si vamos a un mall o vamos a un supermercado, sabemos cuánto podemos gastar, porque es el máximo que podemos gastar. Hoy día con la tarjeta de crédito, eso se nos expande, ¿no es cierto? Se nos expande, entre comillas, hipotéticamente, ese margen de ingreso, porque ese margen de ingreso que se expandió, ¿no es cierto?, me castiga el siguiente, ¿no es cierto?, margen de ingreso real que tengo en los siguientes meses. O sea, pan para hoy día, ¿no es cierto?, y hambre para mañana. Pensando que estas son las combinaciones que me dan cierta utilidad igual. Por ejemplo, ¿qué significa igual? Que si yo consumo una unidad de X y 7 unidades de Y, es lo mismo que para mí, ¿no es cierto?, consumir 2 unidades de X y 4 de Y. ¿Ya? Toda esta combinación a mí me da la misma utilidad. La valoro de la misma forma. ¿Ya? Si yo hago cualquiera de estas combinaciones, para mí me siento, o sea, me da utilidad, ¿no es cierto? Y para todos es lo mismo, no me va a aumentar ni me va a disminuir la utilidad. En cambio, si yo hago estas combinaciones, tengo una mayor utilidad. Para mí es mejor poder consumir 3 de X y 6,2 de Y. Acá tenía 3 de X y 3 de Y. Pero como aquí estoy consumiendo 6,2 de Y, me aumentó la utilidad. Lo mismo que para los siguientes productos. Y si hago esta otra combinación, me aumenta un nivel más de utilidad. ¿Qué significa cada nivel de utilidad? Es una curva de indiferencia diferente. La curva de indiferencia, si la graficamos, si combinamos todos los puntos, ¿no es cierto?, nos va a quedar una cosa así. Si yo combino tanto bien X como bien Y, tengo una primera curva de utilidad, una segunda curva de utilidad y una tercera curva de utilidad. La curva de utilidad 1 me da una utilidad menor que la curva de utilidad 2 y me da una curva de utilidad menor, ¿no es cierto?, que la curva de utilidad 3. Esto está hecho en base, ¿no es cierto?, a las combinaciones que están acá. Esas combinaciones están graficadas, ¿no es cierto?, en estas 3 curvas de utilidades. Y por cada vez, a pesar de que en este punto tengo la misma utilidad que en este punto, tengo la misma utilidad que en este punto, porque me estoy moviendo sobre la misma curva de indiferencia, la tasa en que yo voy sustituyendo el bien X por el bien Y empieza a descender. Que es el otro concepto, ¿no es cierto?, que hay detrás, ¿no es cierto?, que es la tasa marginal de sustitución. ¿Cuánto tengo que sustituir de uno, ¿no es cierto?, para aumentar en una unidad, ¿no es cierto?, el otro? Cosa de no cambiarme de curva, de seguir manteniéndome en la misma curva. Y esa tasa marginal de sustitución, ¿no es cierto?, a medida que yo bajo en la curva de indiferencia, empieza a bajar esa tasa de sustitución, ¿no es cierto?, entre ambos bienes. Al principio, sustituyo, ¿no es cierto?, 3 bienes de Y para aumentar 1 de X. Eso me da 3. Divido, ¿no es cierto?, la cantidad que estoy entregando de X, o sea, de Y, ¿no es cierto?, dividido por cuánto estoy aumentando de X. Pero si varío entre el punto C y el punto D, que es la misma utilidad, porque estoy en la misma curva, estoy entregando 1,5 unidades de Y para aumentar 2 unidades de X. ¿Ya? O sea, la tasa, ¿no es cierto?, es 0,75. Siempre va a ir bajando,
siempre va a ir bajando, hasta llegar a cero, porque la curva se supone que después se extiende a lo largo, no hay otra combinación. A medida que el individuo desciende por su curva de indiferencia, la tasa marginal de sustitución entre los bienes X e Y disminuye, porque mientras menos de Y y más de X tenga el individuo, más valiosa será para él la cantidad restante de X y menos valiosa la cantidad adicional de Y. ¿Qué significa eso? Si yo empiezo a sustituir, a dejar de consumir de un bien, lo empiezo a echar de menos. Lo empiezo a valorar más cada bien que me va quedando. Por lo tanto, y empieza a valer menos cada bien por cada bien que lo estoy sustituyendo. Al principio estoy dispuesto a renunciar a muchos bienes de la Y para solamente consumir una X, porque es muy valorado X. Pero a cada vez que empiezo a bajar en la curva, empiezo a echar de menos el Y y empieza a agotarme el X hasta un punto cierto que ya no quiero más de X. Por eso empieza a bajar la tasa de sustitución, ¿no es cierto? Y la otra empieza, o sea, si va para arriba, va a empezar a subir. Este es otro concepto, que es la restricción presupuestaria, que es también es una curva, se llama curva de restricción presupuestaria, y esta es la que todos tenemos. Tenemos dos bienes, X e Y, y nuestro presupuesto, ¿no es cierto?, es el máximo que podemos gastar. ¿Ya? Por lo tanto, las cantidades, ¿no es cierto?, están dadas. Si los precios fueran $1 cada bien, yo puedo consumir 10 unidades de X, o en la otra punta 10 unidades de Y. Y si yo hago la recta, ¿no es cierto?, ese es mi punto, mi curva, ¿no es cierto?, de restricción presupuestaria. ¿Por qué es importante esta curva de restricción presupuestaria? Porque si esa la combinamos con la curva de indiferencia, nos va a dar el punto de equilibrio exacto de la combinación de bienes, ¿no es cierto?, que podemos consumir. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, aquí hay, esto es lo que, algunos cambios que se pueden producir. ¿Cómo se llama? En rigor, ¿no es cierto?, los extremos de cada una de las curvas de la línea de restricción presupuestaria es la renta partido por el precio del bien y la renta partido por el precio del otro bien. O sea, en este caso eran 10 pesos partido por $1 y 10 pesos partido por el otro peso. Pero si baja o si sube el precio de uno de los bienes, las rectas cambian. Si baja el precio del bien, como está dividiendo, tengo que correrme hacia acá. Por lo tanto, mi curva de indiferencia lo que hace es pivotear en la que no tuvo cambio y moverse hacia abajo. Si mi renta es la que aumenta, está aumentando el denominador, el numerador. Se traslada todo hacia arriba. Y si los precios no cambian. En este caso hay una disminución, ¿no es cierto?, un aumento, perdón, del precio de las bebidas, ¿no es cierto?, que bajó a la mitad. Y por eso, ¿no es cierto?, hubo un pivoteo en los pasteles y hoy día tengo posibilidades de comprar menos bebidas, ¿no es cierto?, que cuando estaban, ¿no es cierto?, más baratas. Si yo, como les dije, ¿no es cierto?, junto las dos curvas, la renta presupuestaria, o sea, la máxima presupuestaria, que es esta curva que está acá, y la hago tangente a una de las curvas de indiferencia. Estas curvas de indiferencia hay diferencia enésima entre una y otra, que son todos
cuántos útiles o cuánta utilidad, ¿no es cierto?, a mí me presta diferentes combinaciones. Hay enésimas entre medio. Si yo pongo mi curva, siempre mi recta, siempre voy a tocar con una. Donde se haga el punto tangente, esa es la combinación exacta, ¿no es cierto?, donde, dado mi ingreso máximo, ¿no es cierto?, que esa curva, y dada la utilidad que yo tengo, ¿no es cierto?, por la curva de indiferencia, es el punto de equilibrio de lo que yo voy a consumir. Esto también es interesante que lo conozcan porque lo van a escuchar más adelante. Cuando el ingreso total de una persona sube, suponemos que los precios se mantienen, pueden aumentar o disminuir las cantidades de los bienes. Si el bien aumenta de la misma forma que aumenta mi ingreso, esos bienes se llaman normales. O sea, ¿cómo se llama? Se mueven a razón de mi ingreso. Hay bienes que si a mí me aumenta el ingreso, la cantidad del bien para mí va a bajar. Esos bienes se llaman inferiores. Yo dejo de consumir ese bien porque ya no es necesario para mí y empiezo a consumir un bien que puede ser sustituto y que puede ser un bien superior. Los bienes superiores son los que hay un momento, ¿no es cierto?, en que yo no voy a consumir nada de eso y va a haber un momento en que se estalla, ¿no es cierto?, y que voy a empezar a consumir de esos bienes. Después también están los bienes que son sustitutos y los bienes que son complementarios. ¿Cuáles son los sustitutos? Siempre y cuando hayan movimientos en la curva de ingreso del consumidor. Si me aumenta el ingreso, yo voy a quizás a consumir más de un producto que antes había dejado de consumir. Si me baja el ingreso, voy a sacrificar parte de ese ¿cómo se llama?, del consumo de ese bien por un bien que es más barato y que me da, entre comillas, satisfacciones parecidas. El sustituto, o sea, ese sustituto es complementario que acompaña. Si sube el precio del bien y para mí es un bien normal, como por ejemplo el café, y me aumenta el ingreso, ¿no es cierto?, voy a aumentar la cantidad de consumo de café y también quizás voy a aumentar la cantidad de consumo de azúcar, porque son bienes que van a la par. Pero el café y el té no son complementarios, son sustitutos, porque es uno u otro. O sea, hay bienes que se complementan y otros bienes que se sustituyen. Y cuando se sustituyen, cuando hay cambios en el ingreso, ¿no es cierto?, que me obligan a cambiar un bien por otro. O que yo estoy dispuesto a dejar de consumir un bien porque me subió el ingreso y ahora sí puedo comprar mantequilla. No sé. Si yo grafico todos esos puntos, imagínense, todas las rectas presupuestarias, ¿no es cierto?, y los pongo con toda la curva de indiferencia para arriba, voy a tener una serie de puntos, ¿no es cierto?, desde el punto 0 hacia arriba. Si yo logro graficar todos esos puntitos, construyo otra curva que se llama curva ingreso-consumo, que a medida que yo aumento el consumo de un bien, también aumento el consumo del otro. Pero en cada punto que yo voy teniendo acá, que aquí me falta una curva, en cada punto que yo estoy uniendo acá, la utilidad, ¿no es cierto?, o el punto de equilibrio es para esta curva, ¿no es cierto?, dado esta recta presupuestaria.
para esta curva, ¿no es cierto?, dada esta restricción presupuestaria, y para esta curva dada esta restricción presupuestaria. Cada vez que yo las uno, si logro unirlas, ¿no es cierto?, me da esa curva, ¿no es cierto?, que se llama curva ingreso-consumo, que la lógica dice que a medida que el ingreso aumenta, el consumo también aumenta. Y esa es una de las cosas que nosotros que la irracionalidad del ser humano, de que a medida que más gana, más gasta. Este es el de los bienes inferiores que lo explicamos, ¿no es cierto? Esto es lo que yo quiero que veamos. Cuando existe cambios en el ingreso de un trabajador o de una persona, o cuando baja el precio de un producto, van a cambiar, ¿no es cierto?, las cantidades que yo voy a consumir. Y esas cantidades que yo voy a consumir, hay dos efectos. Un efecto que se llama sustitución, que es un efecto, ¿no es cierto?, por los gustos, es absolutamente subjetivo. Y hay un efecto que es ingreso, que es cuando aumenta el ingreso de la persona, ¿no es cierto?, yo tengo más plata para gastar. O sea, si yo cambio la cantidad, se puede deber a un cambio en la cantidad producto de que bajó el precio y yo puedo consumir más, o me aumentó el ingreso y yo también puedo consumir más. Pero ¿qué pasa si se mezclan ambas cosas? ¿Cómo podría explicar yo cuánto es de subjetivo y cuánto es de objetivo? ¿Cómo se llama? La explicación que yo podría dar, ¿no es cierto?, para cambiar la cantidad que yo estoy aumentando en mi consumo. En esta curva se puede explicar. No la vean porque no es tan asquerosa. Estamos en el primer punto, en el punto de equilibrio cero. ¿No es cierto? En el punto de equilibrio cero. Esta es mi curva presupuestaria, eso es lo máximo que yo puedo gastar. Y el punto de equilibrio me dice, ¿no es cierto?, que acá es la cantidad de X y acá es la cantidad de Y. Hubo un aumento, hubo una disminución en el precio del bien X que hizo que yo pudiera, ¿no es cierto?, saltarme hasta acá, porque hay una nueva curva presupuestaria. Pero a su vez, esto se mezcló con un aumento en mi ingreso, que es, ¿no es cierto?, que también esto se puede deber a que yo llegué acá a esta curva, producto no solamente de la disminución en el precio, sino que también por el aumento en la capacidad de compra que tengo. ¿Cuánto es de una y cuánto es de otra? Lo que yo hago es, hipotéticamente, desplazo mi curva de ingreso hasta que haga una recta nuevamente que toque la curva de indiferencia anterior. Y si se fijan, acá tengo un punto de equilibrio que no me dice nada, que esto habría sido solamente si hubiera hecho una baja en el precio. El efecto de acá hasta acá fue solamente por el aumento en la capacidad de compra. O sea, yo puedo deducir que si se dan esas dos condiciones, cambio en el precio de un producto y aumento en la capacidad de compra, hay dos efectos y yo puedo encontrar cuánto es de cada efecto. Gráficamente. Eso es, gráficamente. Y lo último. ¿Por qué quería que yo viera esta cuestión? ¿Por qué quería que viera esta cuestión? Porque de aquí nace la curva de demanda. ¿Y cómo nace la curva de demanda? ¿Se acuerdan los puntitos, ¿no es cierto?, en que juntábamos la curva de indiferencia con la recta presupuestaria?
Espérense. Si ustedes aumentan el precio de un bien y dejamos el otro constante, lo que estamos haciendo es pivoteando la recta presupuestaria así. Y empieza a tocar diferentes, ¿cómo se llama? Curvas de indiferencia. Si esto lo llevamos a una curva en que es precio y cantidad, empezamos a deducir la curva de demanda, que a mayor precio, menor cantidad, y a menor precio, mayor cantidad. De aquí viene la teoría, la famosa teoría, ¿no es cierto?, de la curva de demanda. Viene de las diferentes combinaciones que nos da a nosotros la utilidad que nos prestan los bienes, dependiendo de la cantidad que nosotros podamos comprar. Y si hay muchas, ¿no es cierto?, nos da una curva de demanda de este tipo. Es la forma de poder, porque si yo le digo la curva de demanda es la cantidad de bien que yo compro a un determinado precio. Pero ¿cómo llegué a eso? Detrás de eso, ¿no es cierto?, hay una utilidad que me brinda el bien y hay una cantidad máxima que yo puedo comprar. Y eso se da, ¿no es cierto?, con las curvas de indiferencia, donde tocan en los diferentes puntos de las curvas de la recta presupuestaria, que son los ingresos máximos de cada uno, cuando yo combino con otro bien. ¿Cuesta entenderlo? Cuesta entenderlo. A mí también me costó entenderlo cuando lo hice la alguna vez. Pero léanlo, las PPT no es tan difícil de entender. Léanlo. Y otra cosa, no sé si ustedes tienen acceso en el ayer virtual al online. ¿Pero qué tendríamos que ver ahí? ¿Como un video o algo así? Los videos no. Espera. Veámoslo al tiro. El contenido lo sube el profesor. ¿Mm? El contenido lo va subiendo el profesor. Sí. Por lo menos a la otra muestra Sí. No está acá.